Muy buenas noches. Este fin de semana el Partido Acción Nacional eligió a su nuevo dirigente nacional. Se trata de Jorge Romero, quien ha sido militante durante muchos años del partido y ha venido escalando puestos ahí dentro y fuera del partido. Desde luego el reto es enorme para el principal, que es el principal partido de oposición en México, en un contexto ya de hegemonía partidista por parte de Morena. Vamos a debatir hoy sobre la renovación de la dirigencia del PAN con los colaboradores del martes, Carlos Bravo, regidor. Carlos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y esta noche invitamos a Débora Martínez. Ella es secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. Débora, gracias por venir. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Y qué orgullo, qué gusto de verdad compartir mesa con ustedes. Gracias. Bueno, pues tú eres la panista de la ¿No mesa. No se ve en el saquito, pero bueno. Es un reto enorme, Vanessa, el que enfrenta Jorge Romero. Es un partido, yo revisaba las cifras, que tuvo su mayor votación en el año 2000. Desde 2000 ha venido perdiendo votos en cada elección. Dices, sí. En la presidencial, sí, en la presidencial. Desde entonces hasta llegar a alrededor de 9 millones de votos, 900 creo que sacó Xóchitl con el PAN, con un padrón de 100 millones de electores. O sea, sí tiene un reto enorme, por lo menos en lo electoral, el PAN. Vanessa. Considero que cualquier persona, fuera analista político, fuera abogado, campesino, alfarero, podría haber hecho un diagnóstico para el PAN relativamente certero, vaya, con lo que está a plena luz. Es un partido, como tú bien dices, cuyos resultados electorales han venido en decadencia. Es uno de los 3 partidos que en las elecciones anteriores tenía una imagen negativa, una opinión impopular, menos 25%, algo muy similar a lo que tenía el PRD. Un partido desdibujado, vaya, parece que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera con las más elementales elementos, como son los programas sociales. Unos los apoyan, otros parecen no hacerlo. Es un partido, pues, que podemos decir que es perdedor de las elecciones anteriores. Hace 6 años gobernaban 11 estados, hoy gobiernan solo 4. Un partido que se alió con el partido con la peor imagen ante el electorado, el Partido de la Revolución Institucional. Un partido que arrastra con un muy mal pasado, un partido que es relacionado con la traición de la transición democrática de Fox, con la guerra contra las drogas, el fraude electoral del 2006, Genaro García Luna, y su presente no parece ser mucho mejor. Arrastra el acuerdo de Coahuila, las notarías, utilizar, vaya, el Estado como moneda de cambio. Dicho eso, con ese diagnóstico que creo que está a plena luz, lo más sensato era que el PAN tomara la decisión de o alejarse del grupo político que los ha traído hasta aquí o limpiar su imagen. Y parece que hicieron lo contrario. Eligieron a Jorge Romero, una persona directamente relacionada con Marco Cortés, y pues en una posterior intervención puedo hablar de todo lo que sabemos de Jorge Romero y de su grupo político, pero no parece ser la decisión más sensata. Termino diciendo que en un panorama político en donde se han desdibujado mucho los partidos políticos, en aquello que defendía cada uno de los partidos políticos, sobre todo por esta alianza PRI-PAN-PRD, y parece que la lucha electoral es de los buenos contra los malos. El PAN tomó la peor decisión porque decidió designar a su dirigente como el más malo de Malolandia, que era Jorge Romero. Ahorita vamos a dejar que Débora, porque ya vi que Débora se puso nerviosa. Pero a ver, Carlos, ¿tú cómo estás viendo esta renovación? Sí, yo también estaba revisando justo las cifras, ya no voy a repetir las que diste, pero también en las elecciones para el Congreso, Senado y diputados, es un partido que tiene una tendencia desde 2006, en lo que yo encontré, de 2006 en adelante cada votación es menor que la anterior. En 2006 en el Congreso obtuvieron más o menos 41% de los escaños en diputados y senadores. En este 2024, 17% en el Senado, 14% en diputados, con 4 elecciones al hilo cayendo. O sea, sí es realmente un partido que ha, pues no sé si en decadencia, pero que claramente está perdiendo, que el electorado mexicano no le es favorable, las circunstancias probablemente tampoco le han sido favorables,
Pero en general, ante ese panorama, pues yo también esperaría que hubiera una conciencia de la necesidad casi existencial de renovarse. Y me llama la atención porque he escuchado ahora en torno a este proceso de renovación de la dirigencia, pues sí, que vamos a apostar por la renovación, pero pues hablan de renovarse, pero eligieron como su nuevo dirigente pues alguien que representa la continuidad de Marco Cortés, que es un dirigente que entregó muy malas cuentas, pero lo va a suceder en el cargo su delfín, ¿no? Hablan de renovación, pero Jorge Romero está anunciando que traerá a la dirigencia con él a una serie de personajes que perdieron su elección, ¿no? A Taboada en la Ciudad de México, a Barrera en Yucatán, a Rivera en Puebla, ¿no? Y hablan de renovación y presumen haber hecho este proceso apelando al voto de la militancia, ¿no? Pero tienen un padrón realmente muy pequeñito, de 300,000 personas, y no votó ni siquiera el 50%. Entonces ya no estamos hablando nada más de que el PAN no logre convocar o no logre interpelar al electorado, tú decías, al padrón de los 100 millones, sí, sino ni siquiera la mitad de su propio padroncito de 300,000. Entonces, o sea, más señales de que el PAN necesita renovarse, pues no sé dónde buscar. Pero y lo más interesante aquí, con esto termino, es que pues yo pensaba, bueno, pero es que los últimos dirigentes del PAN, pues están jóvenes. O sea, de Gustavo Madero en adelante, pues ¿qué ha estado? Estuvo Anaya, sí, estuvo Cepeda, sí, estuvo Marco Cortés y ahora está Romero. Todos nacidos en la segunda mitad de la década de los 70. Son de mi generación. O sea, ya hubo una renovación en el PAN. O sea, ¿te estás diciendo joven a ti mismo? No. A lo mejor ese es tu error, analítico. A lo mejor necesito renovarme. No, bueno, pero mi punto es este. El PAN hubo una renovación partidista en el PAN, sí, generacionalmente hablando. Y los que están hablando hoy de la necesidad de renovarse, pero están realmente apostando por la continuidad, son esos jóvenes. Esos jóvenes, digamos, de mediados de la década de 2000. Jóvenes, Débora, claro, ¿no? Obviamente. Son esos viejos jóvenes. Sí. Lo que quiero decir es, no deja de ser interesante que habiendo habido una renovación como la que hubo entonces, sí, esos mismos ahora estén hablando otra vez de la necesidad de renovarse. Es una suerte de autocrítica involuntaria. Muy bien. Pues Débora, supongo tienes mucho que decir, pero creo que vale la pena que comiences con esta crítica que ha recibido Jorge Romero. ¿A ti qué te parece como tu nuevo dirigente nacional? Mira, uno ya no sabe si le habla a los jóvenes de antes o a los jóvenes de ahora. Entonces yo creo que por donde iniciamos estamos en un proceso de reinventar al partido. Sí. Se los dice una joven, sí, que cree, que confía en los procedimientos internos del partido y que naturalmente son procesos que se vienen no de ahorita, somos toda una institución, somos un partido, sí, que inició desde cero. Entonces hoy con la llegada del presidente electo, que mañana estará siendo ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional, pues estamos a la expectativa naturalmente. Sin embargo, sí creemos y confiamos plenamente en el liderazgo de Jorge Romero. Ya lo hemos visto, ganó en el 2021 la Ciudad de México contundentemente, llevó en muy buen fila y trabajo, sobre todo al Congreso de la Unión como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Entonces, yo te lo puedo decir como joven, yo sí creo en la visión que él tiene hoy para el partido, en reinventarse. Él no es del fin de absolutamente nadie. Yo creo que esa es la naturaleza de todos. Yo creo que ahora sí que el catalogar a una persona en particular por otra persona ya no queda dentro de los partidos políticos, porque pues nos podemos ir entonces por otra parte y yo creo que entonces hoy sigue gobernando un hombre dentro de la presidencia de la República. Entonces yo sí creo firmemente que Jorge está en un proceso interno del partido en el que ganó por la militancia del partido que fue a votar este domingo. No, bueno, eso indudable. Naturalmente. Sí, eso contundentemente ganó. Sí. Entonces, él está hoy abriendo las puertas del partido. Es natural, es genuino y sobre todo es una persona que viene desde las filas del partido. Siempre ha estado en el partido, que creció en el partido. Ya en algún momento él tuvo sus procesos, nunca ha estado en la cúpula como tal. Viene él desde abajo. Entonces, nosotros hoy lo que vemos en él es una persona natural, genuina, que viene y le han costado las cosas. Por ahí me platicaban que él en algún momento tuvo una situación en la que pierde una interna en el partido, cuando tenía él mi edad, precisamente, y hoy es el presidente nacional del partido y como tal debe de ser tratado, como el presidente que ganó la interna. Cuando hablan de renovar, ¿se está hablando de renovar el partido? ¿Y qué significa eso? Definitivamente renovar, reinventarnos, abrirle hoy las puertas a los ciudadanos que quieran militar en el Partido de Acción Nacional, porque no es que no quieran militar en el Partido de Acción Nacional los militantes. ¿Pero por qué un ciudadano que te está oyendo hoy se vería, digamos,
identificado con... Porque somos la única... ¿Qué ofrece? Somos la única alternativa en el país. Sí. La única que existe. Somos el primer partido de oposición, tan así es que nos recibe hoy la presidenta de la República con una muy grata bienvenida. Todavía no es presidente como tal ratificado, sin embargo, ella ya está asustada, ¿no? Entonces yo sí veo en miras de que hoy algo está temblando en Palacio Nacional, ¿no? Todavía ni llega y ya empezó a temblar. Entonces, para mí es muy grato decir, oye, tenemos un presidente nacido de nuestras filas del partido, del juvenil del partido, y que puso a temblar la presidencia de la República sin antes tener el pie adentro del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, para mí eso es un orgullo y naturalmente hoy el decir, esta es la alternativa que necesitamos, un golpe en la mesa fuerte y contundente de que las cosas van a cambiar y que necesitamos hoy de los ciudadanos, necesitamos escucharlos. Para muchos a lo mejor tienen otro tipo de prioridades como las que a lo mejor han venido encabezando otros liderazgos, sin embargo, hoy estamos escuchando a la sociedad, vamos a ir a tocar las puertas de las y los ciudadanos mexicanos para preguntar qué es lo que está pasando. A ver, ¿cómo ves, Vanessa? A partir de lo que sí conocemos, gracias a notas periodísticas, gracias a investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, lo que conocemos de Jorge Romero, pero también de su grupo político, creo que nos puede hacer concluir que su elección, que la posibilidad de que él estuviera con una elección el domingo es torpe o descarado. Yo no creo que quepa ningún otro adjetivo. Lo que sabemos de Jorge Romero y su grupo político es que forman parte del cártel inmobiliario y que esto vaya... Aunque no se le ha comprobado... No tiene ni una sola imputación. El grupo político referente al cártel inmobiliario. Es imaginario. El cártel inmobiliario no es imaginario. Existen 31 personas detenidas y 4 sentenciadas. Uno puede ver... Pero Jorge Romero no está en eso. No sabemos que esté imputado por ese delito. También tenemos que decir que esos delitos no han podido ser investigados porque durante la administración de Jorge Romero lo que pasó es que las bodegas en donde estaban guardados todos esos expedientes se inundó y se robaron las computadoras en donde estaba esa información. Eso lo hizo en los medios de comunicación y lo hizo también la Fiscalía. Segundo, Reforma, en una nota periodística de 2018, da cuenta cómo Jorge Romero, cuando era diputado, se adjudicó, así, su grupo político, el 70% de los fondos que estaban destinados a la reconstrucción derivado del sismo del 2019. Mexicanos contra la Corrupción también da cuenta de los escándalos de las empresas fantasmas que Jorge Romero utiliza para desviar recursos públicos y... para no usar solo medios periodísticos, Margarita Zavala y el PAN lo han acusado en el pasado de manejar una red de extorsión a ambulantes, a comerciantes ambulantes y de formar parte de lo que ellos llaman política de los moches. Entonces yo creo que hayan elegido un perfil con esta poca integridad dice mucho de lo que el PAN quiere lograr en el país. No creo que les importe mucho ganar elecciones, sino los 1.300 millones que le corresponden anuales como prerrogativa al PAN, tomar control de los cargos públicos que irán a elección en 2027. Y lo que dice Débora me parece muy importante, es que el PAN sí es la única alternativa a Morena hoy en el país. Por eso esto es tan triste y tan grave, que se haya tomado esta decisión desde las cúpulas del panismo, que siga el mismo panismo. Déjame que conteste, Débora, a estas alusiones que hace Vanessa y luego vamos contigo, Carlos. Débora, yo adelante. Creo que los desacuerdos políticos para nada deben de implicar imputaciones personales, ¿no? Entonces, para mí es súper delicado que hoy se esté involucrando un personaje que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, vámonos a suponer que tenemos 9 años y nos vamos a imaginar un cártel inmobiliario. De esa magnitud estoy viendo yo hoy a la doctora que en lugar de estar enfocada en lo que tiene que estar enfocada, se está yendo por un movimiento inmobiliario que ni siquiera existe. Y que hoy Jorge Romero Herrera, y lo ha dicho y salió a decirlo ayer por la noche, no tiene ni una sola, de verdad, ni una sola imputación. Y yo los invito a que aquí en esta mesa las pongan si existiera alguna situación con él. No existen. Porque no existen. No hay. Entonces no puede ser hoy catalogado tú personalmente porque pudiese a lo mejor caber la oportunidad. No. ¿Estás o no estás? Punto. El cártel inmobiliario está documentado como parte de su grupo político. No hay forma de que lo imputes ya. O sea, de verdad, creo que eso es muy delicado, el tomar hoy un nombre, un personaje y decir, es que tú fuiste parte de que te saludaste. No. ¿Estás o no estás en esta mesa? Y punto. Yo creo que es a lo que los invito. Vámonos certeros a lo que hoy necesitamos, ¿no? A lo que hoy estamos en el punto. Jorge no tiene ni una sola imputación respecto al cártel imaginario. Bueno,
Yo creo que esta discusión nos da una idea de parte del problema que tiene Acción Nacional, ¿no? Yo quiero decir un par de cosas. La primera es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención la eficacia de la acusación respecto al cártel inmobiliario, porque en realidad la Ciudad de México ha sido un bastión de la izquierda durante los últimos 30 años. Y el cártel inmobiliario o las operaciones que se acusan o se señalan como parte de eso, pues puede haber estado involucrado los panistas, pero sin la venia del gobierno de la Ciudad de México muchas cosas no pueden pasar. Yo creo que el cártel inmobiliario, si existe, es la clase política de la Ciudad de México, no nada más la del PAN. Pero, digamos, más allá de ese tema, a mí me parece que, en efecto, y quiero retomar lo último que decían sobre el PAN como oposición, yo creo que el PAN, como lo que fue históricamente, ¿no? Un partido, digamos, de oposición leal, de centro derecha, conservador moderado, que tuvo algunos momentos quizás más liberales, otros menos, ¿no? Fue uno de los partidos de hecho fue el hermano mayor de los partidos de oposición de la transición, acompañado por el PRD, pero que era un partido más chico, ¿no? Y empezó a tener sus triunfos en los municipios, gubernaturas, en el Congreso, ¿no? Y digamos, en cierto sentido, lo que nos está faltando en este momento en México es un partido de oposición como lo que en su momento fue el PAN. ¿Centro derecha? Centro derecha, conservador, liberal, ¿no? Pero sobre todo, además, hay una cosa como que creo que no ha sido suficientemente ponderada en todo esto, que el PAN también fue un partido que, al aglutinar a todo el electorado de oposición, digamos conservador de derecha, también moderaba ciertas tendencias como de la derecha más dura, ¿no? Porque vivir como parte de un partido, pues siempre te obliga a tratar de transigir, de negociar, ¿no? Bueno, pues tenemos que apoyar la línea del partido, aunque no sea la mía, ¿no? Y yo veo que las derechas más duras se están desprendiendo del PAN. No es que sean electoralmente muy grandes, pero me parece otra señal más. Las derechas más duras, dices tú, tipo Verástegui, en fin, ¿no? Que siguen siendo, parecer muy marginales. Son minoritarias, pero aún así me parece otra señal más de que el PAN, pues de alguna manera, deja de hacer lo que antes hacía o de representar lo que representaba. En su momento fue sin duda un partido de cuadros, eso era también muy importante. O sea, Gómez Morín, González Luna, la época Cris del Levi-Barrola, Luis Achal, ¿no? Toda esa gente. Ahora no parece haber liderazgos, digamos, como de esa talla, sinceramente, y pues uno los echa quizás en falta como referentes, ¿no? Y por último, pues quizás sí da la impresión de pronto, digamos, y esto también le pasó al PRD y también le pasa al PRI, de ser un poco un partido naufragio. O sea, donde el barco se está hundiendo y quienes lo comandan, digamos, hay un momento en el que ya, quién sabe si puedan salvar al barco, pero entonces lo que tratan de hacer es salvarse ellos y salvar a su grupo, ¿no? Lo vimos con los chuchos en el PRD, casi es una historia como de manual. Ahora, lo estamos viendo en el PRI, probablemente lo estamos viendo acá, porque a mí yo insistiría en la clasificación de su Delfín, porque pues era su candidato, es de su mismo grupo político. ¿En qué va a ser diferente? Renovarse con el mismo grupo que ha estado al frente durante los últimos 10 años, cuando esos resultados de los últimos 10 años son tan malos, pues es renovarse, digamos, de saliva. ¿Qué significa esa renovación en cuanto a personal, en cuanto a electorado, en cuanto a plataforma, ¿no? Dicen, no, es que las cosas van a cambiar. ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, bueno, sustancial, pues concretamente. A ver, Débora. ¿Cuál es la idea específica de esa renovación? Que no vayamos adelantándonos a catalogar una dirigencia que ni siquiera ha iniciado. Entonces, vayamos a suponer, ¿no? Pero que tampoco nació por generación espontánea. La presidenta de la República y ya había alguien de esta mesa censurado. No iniciemos así, ¿no? Entonces vayamos a empezar. Necesitamos escuchar a la gente. No tomar el partido como han sido otras situaciones de otros partidos políticos que son temas, primero mi persona, primero lo personal que se necesita. No, ¿qué necesita la gente? Somos una institución, llámese como se le llame, institución. Pero un partido de centro derecha, dirías. Somos un partido que busca hoy a la sociedad, que queremos escuchar a la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad? Porque vaya, para muchos puede ser tan importante el tema del Poder Judicial, que claro que es muy importante, el tema del INE es súper importante, pero para otros tienen necesidades como lo es comer,
como es ir a la escuela. Por como ejemplo, es en trabajo. Economía, ¿qué proponen que sea Vamos diferente? primero a llegar a los empresarios. ¿Qué está pasando con los empresarios? Sí. ¿Por qué los empresarios no están apoyando y respaldando el proyecto de la 4T? Nosotros somos la única alternativa, por eso nos están buscando, por eso nos vamos a cerrar. O por sea, eso hay una idea de escuchar primero a tocar las puertas, qué es la necesidad, cuál es enlistar las necesidades finalmente de la sociedad, que es el electorado, ¿no? Así es como vamos a ganar las elecciones, tocando las puertas de las y los ciudadanos. Y es por donde tenemos que empezar a Pero si reconstruir los el ciudadanos partido. dicen estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿ustedes van a estar a favor de eso? Estamos escuchando. Estamos en un proceso de escucha, ¿no? Hay que escuchar a los ciudadanos, que son los que nos otorgan finalmente el voto. Entonces yo lo que concuerdo completamente con el presidente electo Jorge Romero, que quiere escuchar a la sociedad, ¿no? Sí. Hay que abrirle las puertas a la sociedad, hay que abrir un proceso para que puedan ellos integrar el partido. ¿Alianzas o no alianzas? Yo creo que va a ser una definición que los ciudadanos van a terminar determinando. O sea, porque no les funcionó. Los ciudadanos van a determinar qué es lo que va a pasar en el 2027. Sin embargo, lo que hoy creemos es que está temblando Palacio Nacional con la llegada del líder Jorge Romero Herrera a la presidencia del Comité Ejecutivo. ¿Está temblando Palacio Nacional? Difícilmente. Nos llama Débora. Digo, es cierto que lo desdeñó, digamos. No, difícilmente. La presidenta. A eso voy. No. Nos llama Débora no futurear, pero yo creo que la biografía es tremendamente importante y por eso es tan importante ver quién es Jorge Romero, más allá del cártel inmobiliario, que uno no es una cuestión de la ciudad, las manifestaciones de construcción las otorga a la Fiscalía y tenemos perfectamente documentados, gracias a la Fiscalía, cuántos pisos totales se han autorizado en esa demarcación y en la administración solo de Jorge Romero. ¿Dónde está Jorge? Fueron en esos 68 niveles excedentes. Es la alcaldía la que emite la manifestación de construcción. Entonces yo creo que sí es importante la biografía de quien va a estar al frente del partido, más allá si van a escuchar abraciar el electorado, si van a abrir su padrón finalmente, porque luego se llaman a sorpresa cuando les surgen elementos inmorales como los yunes. Sí hay que ver el pasado para ver a quién vamos a elegir como dirigente. Sí, lo en de el los futuro. yunes es No le vamos a llegar al precio a nadie. Nosotros no somos el partido que compra. Ustedes eligieron a Yunes. Pero finalmente, ustedes lo reclutaron. No, es un partido Ella creado no es por militante. ¿Tal para cuál? enojados que no le llegaron al precio. yo no represento Morena a se Morena. construyó así. Pero sí, entonces cierto, eso es lo triste, ¿no? Ahí está. Los Yunes están en sus filas. Entonces ese es un tema que a ustedes les compete. Pero no, ella Bueno, no es militante. Pero yo no bueno. milito en Morena. Sí. Y Bueno, por simpatizas. eso simpatizo, Sí, simpatizo sí. con buena parte de las propuestas del movimiento, pero no soy militante de Morena. Y por último, sí quisiera hacer una referencia al proceso de elección de Jorge Romero, porque es curioso cómo es el único partido que le preguntó a su electorado quién quisiera que fuera su dirigente. No lo hizo el PRI, tampoco lo hizo Morena con Luisa María Alcalde. No. Contrario a lo que había pasado en el proceso anterior de Mario Delgado en contra de Muñoz Ledo. Pero entonces lo que pudo haber sido presumido como un acto de apertura democrática, me pareció que gracias a los datos que tuvimos al final, que fue pura pantomima. Primero por el número de personas que votaron por Jorge. Él tuvo 80% de los votos del 50% del electorado, que son más o menos 130,000 personas. 0.1% de la población nacional. Difícilmente podemos pensar que una parte representativa del país eligió a Jorge. No, y segundo, pero de los importante, panistas, sí. 50% de los también tienen afiliados. sí, pero tienen un problema importante en su padrón. Tienen 270,000 personas afiliadas que, si nos vamos al PRD, tiene 1 millón. Bueno, PRI tiene 1,5 millones. Moreno tiene... Exacto, tenía. Sí. Y de hecho el PAN está en un problema porque tiene apenas el mínimo que se requiere para conservar el registro como partido. Si la apertura a su militancia no es por buena voluntad, es para conservar el registro. Muy bien. Carlos, un último comentario para ir cerrando la mesa. Yo insisto en que hacen falta más y mejores partidos de oposición en México. Totalmente. Las encuestas, digamos, llevan mucho tiempo arrojando que la población asocia atributos negativos, sobre todo con el PRI y en segundo lugar con el PAN. Ya, o sea, llevamos años con ese tipo de encuestas, entonces me parece, digamos, evidente la necesidad de la renovación. Yo tengo mis dudas de que esta nueva dirigencia represente esa renovación. Tú decías ahorita esto de como, bueno, vamos a escuchar a la gente. Bueno, pues ya pasaron 3 elecciones, 2018, 2021 y 2024, donde yo creo que lo que opina la gente está bastante claro. Y la gente no está votando por el PAN y la gente vota cada vez menos por el PAN.
Entonces, que ahorita, llegando a 2024, digan, vamos a escuchar a la gente, pues llevan 6 años sin escuchar. O sea, es clarísima la decisión del electorado de castigar al PAN, de votar cada vez menos por él. Y en ese sentido, pues sí me parece problemático que, repitiendo tanto la palabra renovación, no puedan darle contenido específico. Y el contenido sea, queremos escuchar a la gente. ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué quieren el poder? ¿Para qué quieren tener el control del partido? ¿Hacia dónde lo van a mover? Si no hay una respuesta clara a esa pregunta ahorita, después de una campaña por la dirigencia, donde nada más repiten la palabra renovación sin darle sustancia, pues entonces, insisto, no me parece que esto represente realmente pues la renovación que claramente hace falta. Débora, te toca terminar, hacer un último comentario en esta. Yo celebro mucho los estatutos de mi partido. Es el Partido Democrático del país. Nosotros nos elegimos y somos votados por las y los militantes del partido. Nosotros no es que querramos o no querramos tener 1 millón, 2 millones de militantes del partido, sino que estamos en ese proceso de abrirle la puerta a las y los ciudadanos. La ciudadanía quiere militar dentro del partido. Simplemente ha sido un poco complejo el tema de afiliación dentro del partido. Esto es un procedimiento que nosotros sí llevamos bien a cabo los procedimientos administrativamente. La Benito Juárez es una de las alcaldías más panistas de todo el país, gobernada por Jorge Romero Herrera. Y vaya que sigue siendo votada por los ciudadanos de la Benito Juárez. Sí, eso sí. Y hoy es gobernada por Luis Mendoza, quien fue en el 2021 el diputado federal más votado de todo el país, no del PAN, de todos los partidos políticos, y hoy es gobernador, hoy él es alcalde de la Benito Juárez. Entonces ahí no me entra muy bien la lógica del discurso de decir te ataco personalmente porque ya no sabemos dónde tiembla más fuerte la balanza. Entonces hablan del presente pero se enfocan en el futuro. Vamos viendo cómo van suscitando las cosas, vamos escuchando a las y los ciudadanos. Vienen 2 elecciones muy fuertes, muy contundentes y que indudablemente venimos a ganarlas, ¿no? No venimos por ni el 50 ni mucho menos, venimos a ganarlas. Hoy invitamos a las y los ciudadanos a recibirnos en sus casas. Hoy queremos escucharlos, queremos atenderlos y queremos estar cerca de ellos. No es lo mismo poner 10,000 espectaculares en todo el país. Si los podemos ver de cara, escucharlos. Pero eso significa que va a haber digamos, una operación de tierra para visitar. Definitivamente a los, tenemos que regresar. Tenemos que regresar a esos momentos, a esas campañas de tierra en las que era más importante la tierra que el aire. Entonces sí queremos regresar a tocar a las y los ciudadanos de todo el país. Y ese es un tema que ya... Por cierto, cosa que hizo Morena, hay que decirlo. Hizo Morena. No, pero cuando empezaron hay que decirlo, en 2015. Sin embargo, vivimos una elección de Estado en el 2024. Pero cuando empezó en 2015, la verdad yo creo que todos los partidos políticos atravesaron por una situación de tierra y hoy queremos regresar, queremos ver a los ciudadanos de cara y platicar con ellos qué es lo que necesitan y enfocarnos en eso. No nos vamos a distraer ni tampoco vamos a permitir que existan desviaciones de atención de la presidencia de la República a lo que hoy le está temblando al país. ¿No? Mejor que se ponga a atender lo que realmente quiere hoy México, porque ella decidió no militar en Morena cuando llegó al cargo, que se enfoque en todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos son todos los partidos políticos. Pero tú eres la única que ha traído a la mesa a la presidenta. Estábamos hablando de los antecedentes. Así es. No, pero la presidenta se subió a ella quiso subir. No. En lugar de decir felicidades, que sean felices. Exactamente. Es una adhesión. Se subió al ring. Ella pudo haber tocado temas realmente importantes para las y los ciudadanos y está enfocada en una elección interna de un partido político. Felicito a Jorge Romero, que tenga suerte. Muchas gracias. Siguiente pregunta. No, la que se subió al ring fue la ella quiso. Eso es cierto. Porque algo tiembla. Y ellos ya se subieron al ring con ella. Algo tiembla en la presidencia de la República y estamos muy contentos. No puedes subirte al ring cuando tienes tantos muertitos en el closet. No hay muertitos, pónmelo en la mesa. Bueno. Ni una imputación hay, ni una. Muy bien, Débora, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Yo creo que sí, México merece una oposición dura, ¿no? Eso le conviene al sistema político. Si eso va a ser el PAN, pues ojalá sea el PAN. Si no, pues los vacíos siempre los llena alguien en la política. Gracias, Débora. Carlos y Vanessa. Gracias, buenas noches. Gracias. Y vamos a una breve pausa. Viene Kenneth Smith para hablar del regreso de Trump y lo que esto significa para el libre comercio, en particular para el TEMEC. Regresamos.